Entonces él dice, si un estudiante va a postular a refugio, eso es un rechazo asegurado, ¿no? ¿Hay ley que ampare a los estudiantes internacionales que presentan pedidos de refugio? ¿Canadá puede atender a las demandas simplemente acelerando los rechazos? ¿No? Estas acciones podrían vulnerar derechos fundamentales o derechos al debido proceso. La figura jurídica que se llama, fíjese, atención, presten atención, tomen nota, agarren lápiz y papel, se llama Refugee Sort Place. Cuando dejó su país, pero se convierte en un refugiado después, es llamado un refugiado sort place. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo deben de conocer los especialistas, ¿no? Esto lo conocen los especialistas, no lo que hacen solamente Express Entry y otras cositas, ¿no? Es inconstitucional decir que si usted es estudiante, no puede presentar un caso de refugio porque se lo van a negar. El ministro más activo del gabinete liberal, Miller parece ser el llamado para hacer los trabajos más complejos, ¿no? El trabajo que no necesariamente lo quiere enfrentar el ministro Trudeau. Y ha salido a decir ahora que se van a rechazar con rapidez, eso sí se hace rápido, ¿verdad? O sea, para aprobar se demora un siglo, pero a rechazar sí lo van a hacer rapidito. Van a rechazar y dice, ¿no? Esta semana volvió a amenazar con nuevas reformas, ¿no? Apuntando esta vez a los procesos de refugio. En el gobierno federal, cuyas riendas están en manos del Partido Liberal, se cree que acelerando rechazos se puede resolver parte del problema. Entonces él dice, si un estudiante va a postular a refugio, eso es un rechazo asegurado, ¿no? ¿Hay ley que ampare a los estudiantes internacionales que presentan pedidos de refugio? Esta semana el ministro Miller volvió a hacer noticia al referirse a los estudiantes que solicitan refugio en Canadá con el fin, dijo, de arreglar su estadía, ¿no? Según el ministro, muchas de estas reclamaciones provienen de estudiantes que realmente no tienen los suficientes argumentos para presentar un pedido de refugio. O sea, para él, estudiante que pide refugio es rechazo absoluto, de inmediato. Y fíjese, hace algunos días el ministro envió una carta al presidente del Colegio de Consultores de Inmigración, indicando, en realidad, amenazando, ¿no? Amenazando de que los consultores de inmigración que respaldaran procesos de refugio serían sancionados, ¿no? Canadá puede atender a las demandas simplemente acelerando los rechazos, ¿no? Estas acciones podrían vulnerar derechos fundamentales o derechos al debido proceso. Tramitamos, no duran, no pasan de los 8 de los 10 meses, máximo un año, pero en contadísimas excepciones, ¿no? Y por supuesto, en la mayoría se aprueba en primera instancia, algunos en segunda. No hemos tenido un caso que tenga que ir al Federal Court. No necesitamos el Federal Court si hacemos el proceso, un proceso sólido, ¿no? Canadá puede atender a las demandas simplemente acelerando los rechazos, ¿no? Estas acciones podrían vulnerar derechos fundamentales o derechos al debido proceso. Una persona que ha llegado a Canadá tranquila, contenta y feliz, ya no puede nunca más presentar un refugio. Mucha gente me ha preguntado, pero Fernando, ¿cómo puedo presentar refugio si ya tengo 2 años aquí en Canadá, ¿no? Recién me ha pasado esta situación, ¿no? Ya tengo 2 años. Un consultor me dijo que ya no podía. Mentira, señora, le engañaron. Porque quizás lo que el consultor, el abogado, el ministro no conocen y están olvidando es la figura jurídica que se llama, fíjese, atención, presten atención, tomen nota, agarren lápiz y papel, se llama Refugee Sort Place. Refugee Sort Place. ¿Qué cosa quiere decir? Y lo voy a leer. Estoy leyendo el libro del Handbook de las Naciones Unidas. Dice, lo voy a leer en inglés, después voy a tratar de traducir, ¿ok? A person who was not a refugee when he left his country, but who became a refugee
at a later date is called a refugee surplus. Esto más o menos quiere decir, una persona que no era un refugiado cuando dejó su país, pero se convierte en un refugiado después, es llamado un refugiado surplus. ¿Qué quiere decir esto? Lo dice el informe de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si una persona llegó a Canadá a trabajar, llegó de vacaciones o llegó a estudiar y estaba tranquilo cuando salió de su país, pero suceden determinadas circunstancias que hacen que sea imposible el retorno por temas de seguridad, de violencia, de opinión política, etcétera, entonces existe la figura jurídica del refugee surplus que le da el amparo para que esta persona que llegó siendo un ciudadano sin problemas se convierta en refugiado. Obviamente estamos partiendo de la idea de que el pedido tiene que ser un pedido justificado y que se pueda probar. Leo más, leo más. Y tengo aquí, todo este pedazo de información es el informe de las Naciones Unidas sobre el refugio, ¿verdad? Este es el Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status. Y esto lo deben de conocer los especialistas, ¿no? Esto lo conocen los especialistas, no lo que hacen solamente Express Entry y otras cositas, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El Internal Flight Alternative, perdón, el Refugee Surplus. Dice, a person becomes a refugee surplus due to circumstances arising in his country of origin during his absence. Entonces, claro, llegó el estudiante, el trabajador o quien fuese, y en Canadá, ¿no? Se entera de que han pasado situaciones graves. Por ejemplo, recuerdo un caso, ¿no? Esta persona llegó de Venezuela, ¿no? Tranquila, no tenía ningún problema, no tenía ningún problema, llegó aquí, pero estando aquí, estando en el extranjero, se enteró de que habían tomado sus empresas y de que el gobierno los estaba buscando. Entonces, no es verdad, no es verdad, es ilegal, es inconstitucional decir que si usted es estudiante, no puede presentar un caso de refugio porque se lo van a negar. Eso se tiene que demostrar en la corte. Y para defender ese tipo de causas, usted tiene que consultar a un especialista. Y los especialistas somos nosotros.